Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vámonos a un versículo un tanto difícil de interpretar. No quiero decir complicado, pero bueno, también podríamos decir complicado a la hora de entender o a la hora de interpretar. Me refiero al versículo 28 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este versículo que tenemos por delante, oye, hay que reconocer que no es fácil, no es sencillo de interpretar. Y quiero ser totalmente honesto con cada uno de ustedes. No todos los versículos tienen una interpretación inmediata posible. Lo cierto es que la Biblia es clara en lo esencial, en temas como por ejemplo la salvación, en temas como el carácter de Dios, en temas en que el único camino al Padre es Jesús. Pero después hay otros tantos temas que son un poco más complicados a la hora de estudiar. Y yo creo que reconocer que un texto es difícil no se trata de falta de fe, es más bien respeto a la palabra de Dios. El propio apóstol Pedro, en su segunda carta, cuando escribe en el capítulo 3, versículo 16, dijo que hay algunas cosas difíciles de entender. Es decir, la propia palabra de Dios reconoce que hay textos complejos. Pero que un versículo sea difícil de interpretar no significa que no sea inspirado por Dios, ni muchísimo menos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener miedo a la hora de enfrentar un versículo así, sino que simplemente debemos acercarnos a él aceptándolo como palabra de Dios. Mira, hace tiempo escuché de un pastor, no recuerdo exactamente quién fue, que decía que no entender todos los versículos o no poder explicar todos los versículos es algo sano por nuestra parte, porque eso nos muestra que nosotros no tenemos todo el conocimiento y que no tenemos toda la sabiduría y que Dios siempre va a estar por encima de nosotros. Pero bueno, vamos a intentar darle una interpretación a este versículo de hoy. Jesús dice que donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se van a juntar las águilas. Voy a darte diferentes pensamientos, diferentes opiniones que hay y luego te doy mi interpretación. Juan Crisóstomo sostuvo que las águilas representaban a los ángeles, a los mártires y a los santos rodeando el cuerpo muerto de Jesús en la cruz. Calvino dijo algo parecido, pero redujo la interpretación de las águilas simplemente a los creyentes reunidos alrededor del cuerpo de Jesús. Luego otras personas han interpretado que este cuerpo muerto se refiere a los judíos y que las águilas que se juntaban alrededor era el ejército romano. Y dicen esto porque el símbolo oficial de los romanos era el águila. Bueno, y así podría hablarte de unas cuantas interpretaciones más. Pero quiero ceñirme lo más posible a la palabra de Dios y no tanto a lo que otros han opinado. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 37, también se recogen estas palabras de Jesús y creo que en este caso va a ser un poco más fácil de entender. El Señor está hablando de cuando dos personas van a estar juntas, ya sea en la cama, ya sea trabajando en el campo o moliendo en el granero, y Jesús dice que una de esas personas va a ser tomada y otra dejada. Y es entonces cuando los discípulos le preguntaron, oye, ¿y dónde, Señor? Y Jesús les responde, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Yo creo que de lo que Jesús está hablando aquí es de saber interpretar los tiempos. Me explico. El propio Señor Jesucristo dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 2 en adelante, teniendo una conversación con los fariseos y si no recuerdo mal, con los saduceos, que ellos sabían interpretar qué tiempo iba a ser simplemente por los arreboles que hay en el cielo. El arrebol es ese color rojizo que aparece en el cielo cuando el sol se va a poner. Pero sin embargo, ellos no sabían interpretar las señales de los tiempos.
Entonces, este capítulo 24, Jesús ha estado hablando de todo lo que ha de suceder antes de su venida y de cómo nosotros tenemos que actuar antes de que eso ocurra y mientras esto ocurra. Y yo creo que este versículo 28 de esta mañana es una enseñanza de Jesús para decirnos que cuando todas las señales se estén cumpliendo, es entonces que va a ocurrir lo que Él está hablando. Si nosotros, por ejemplo, leemos este versículo en la traducción NTV, que eso es la nueva traducción viviente, podríamos llegarlo a entender todavía muchísimo, pero muchísimo mejor, porque dice así: así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, estas señales revelan que el fin está cerca. ¿Te das cuenta? Creo que el Señor está usando una ilustración para que cualquier persona de su tiempo pudiera entender. Hoy en día, los que vivimos en una ciudad, quizá nunca hemos vivido esto, ¿verdad? Pero los que viven en el campo, y sobre todo aquellas personas de la época de Jesús, cuando ellos se tenían que desplazar pues muchos kilómetros y lo hacían por caminos aislados y por caminos complicados, sabían perfectamente que cuando veían muchos buitres, muchas águilas sobrevolando sobre un mismo lugar, es porque allí había un cadáver. Nadie tenía que estar preguntando, oye, ¿por qué es esto? Nadie preguntaba por qué sucedía eso. Porque todos sabían que todas esas aves indicaban una sola cosa: allí hay un cuerpo muerto. Quizá tú todavía no veías el cadáver, pero las señales en el cielo dejaban claro que algo estaba sucediendo. Y es eso exactamente lo que yo creo que Jesús quiere enseñar con esta expresión. El Señor está diciendo que cuando las señales comiencen a manifestarse, no va a hacer falta que nadie nos venga a convencer ni a informar. No hará falta que nadie nos diga que el Cristo está aquí o que el Cristo está allá, porque las señales hablarán por sí solas. De la misma manera que las águilas no se reúnen por casualidad, sino que se reúnen cuando hay un cuerpo muerto. Del mismo modo, todos los eventos proféticos no sucederán al azar, sino que ocurrirán porque el tiempo señalado por Dios habrá llegado. Por lo tanto, podemos entender que estas palabras de Jesús son un llamado a que aprendamos a discernir los tiempos. Y sin duda alguna, esta interpretación encaja perfectamente en todo el contexto del capítulo 24. Y aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros, ¿verdad? Que es la de que Dios siempre avisa antes de actuar. Siempre hay señales que nos muestran lo que ha de suceder. El problema es que, pues muchas veces lo que nos falta es discernimiento. Antes te decía que los fariseos, los saduceos, sabían leer el cielo, pero no sabían entender los tiempos. Ellos podían interpretar el clima, pero no sabían o no supieron discernir la primera venida de Jesús. Por lo tanto, como dice la Biblia, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12 y en el versículo 32, nosotros deberíamos ser como los hijos de Isaacar, que ellos eran entendidos en los tiempos. Hermanos míos, nosotros no somos ignorantes y no tenemos que estar especulando cuándo ocurrirá, cuándo no. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 1 y en el versículo 19, que nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros tenemos que estar bien atentos. Por lo tanto, nosotros tenemos toda la información que necesitamos saber. Y cuando veamos que todas estas señales que Jesús narra se están cumpliendo, ahí está. Ahí tenemos que entender en qué tiempo estamos viviendo. Estemos atentos y conozcamos todas las señales que Jesús nos está informando en este capítulo 24. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que, al igual que como eran los hijos de Isaacar, tú nos hagas entendidos en los tiempos. Tú muestras señales. Tú nos muestras, nos das esas señales.
Y de la misma manera que las águilas anuncian que hay un cuerpo cerca, así también todas estas señales anuncian los tiempos en los que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a no ser ignorantes, Señor. Ayúdanos a estar bien atentos, bien cerca de lo que tu palabra dice, para que podamos discernir el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Gracias, mi Dios, por tu palabra, porque ella es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. No son las noticias, no son los telediarios, es tu palabra a lo que nosotros tenemos que aferrarnos. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Esta tarde en Fuerteventura vamos a tener culto de estudio bíblico donde el pastor Rey va a estar compartiendo la palabra. Si no estás en Fuerteventura, también a las 6 de la tarde hora canaria vamos a tener una nueva entrevista en Radio Televisión con David Rodríguez. Y si no, pues bueno, mañana, Dios mediante, mañana jueves volveremos a traer el mensaje de salvación a las 7 de la mañana hora canaria. Espero que estés suscrito a este canal y que puedas compartir estos mensajes con todos aquellos que forman parte de tu entorno. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bendiciones.